La aterosclerosis no se produce de un día para otro, es un proceso progresivo y que hay muchos estudios que ya hablan de que empieza a edades tempranas. Antes de los 40 años ya se pueden ver pacientes. El tabaco es la principal causa de la obstrucción de las arterias. El monóxido de carbono va a producir una agregación de las plaquetas y por eso aumenta la trombogenicidad de las arterias. Esto hace que se obstruyan más fácilmente. Cuando enferman estas venas, la pared se dilata, acumulan más sangre de lo normal y se transforman en varices. Entonces, por ejemplo, gente que tenga que trabajar de pie o pasar mucho tiempo de pie, Hacer dorsiflexión del pie, ponerse de puntillas, caminar y sobre todo las medias de compresión. Es la medida más eficaz para evitar que las piernas duelan y que las venas se dilaten. Que no hay nada más seguro que nos vamos a morir. Mientras tanto, pues vamos a estar bien, vamos a cuidarnos, vamos a disfrutar de la mejor manera. Puedo modificar algo como hacíamos, pues el tabaco, el ejercicio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Cristina Feijó, que es especialista en angiología y cirugía vascular. Quiero empezar la entrevista con una pregunta que es ¿quién es Cristina Feijó y por qué se dedica a lo que se dedica? Cristina Feijóo pues es doctora, es especialista en angiología y cirugía vascular. Puedo decir que también soy doctora porque hice la tesis en la Universidad de Zaragoza en el 2016. Y Cristina también es madre de Carolina, que tiene 7 añazos. Estoy casada y luego tengo unos padres y unos suegros también maravillosos que me ayudan mucho, porque si no, esta vida ajetreada que llevo no la podría sostener. Me encanta mi trabajo, apasionada del mundo de las varices. Me encanta formarme, ir a congresos y hacer muchas otras cosas como estar con vosotros ahora. Y sin esa ayuda no sería posible. empecemos hablando de la enfermedad cardiovascular, primera causa de mortalidad en el mundo. ¿Por qué es la primera y por qué afecta a tantas personas? Mm. A ver, la enfermedad cardiovascular pues afecta a los vasos de todo el cuerpo. Hablamos de enfermedad cardiovascular cuando nos referimos a los eventos cardíacos, la cardiopatía isquémica, a los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o de origen hemorrágico, y también a la enfermedad arterial periférica, que es la que compete a mi especialidad. Todas estas enfermedades tienen unos factores de riesgo, pues sobre todo la obesidad, el sedentarismo y la edad, que hoy en día es pues lo más frecuente en la población en la que vivimos. Y por eso es que es una enfermedad tan frecuente. Dentro de la enfermedad cardiovascular está la aterosclerosis, que es muy frecuente. ¿En qué consiste un poco en general para que la gente lo pueda entender y qué consecuencias tiene? Claro, la arteriosclerosis es pues, el principal factor, ¿no?, que afecta a las arterias del cuerpo, produciendo estas enfermedades cardiovasculares. Y no es más que el depósito de grasas, de colesterol, por dentro de las arterias, en la pared. Se pegan al endotelio y lo que van a producir son capas, pues blandas de colesterol, otras que van pasando por un estadio más fibroso o calcificado y van a producir, pues, obstrucciones de las arterias. Las arterias en el organismo lo que se encargan es de llevar la sangre con nutrientes, oxígeno a todas las células del cuerpo y si no llega, pues se muere. Eh, Estas placas de ateroma van unidas a un proceso de inflamación que van a liberar citoquinas y sustancias inflamatorias y van a hacer que los tejidos pues, no reciban la sangre adecuada. Esta aterosclerosis, si tiene algo de particular, es que a diferencia de otras enfermedades, parece inevitable, ¿no? Bueno, la aterosclerosis no se produce de un día para otro, es un proceso progresivo y que hay muchos estudios que ya hablan de que empieza a edades tempranas. Antes de los 40 años ya se pueden ver pacientes con placas de ateromatosis pues, en diferentes territorios. No sabemos muy bien cuál es la fisiopatología exacta, pero sí que es verdad que empieza a estadios pues, muy iniciales, en pacientes jóvenes. ¿Y cuáles podríamos decir que son los principales factores de riesgo para desarrollar esta aterosclerosis? Pues sobre todo la edad, el ser hombre, el sexo masculino es un factor de riesgo. El tabaco es el principal y otras causas pues son la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes y el sedentarismo. Podemos entrar en alguno de ellos, a ver cómo afecta a Sí. esta producción de Claro aterosclerosis. que sí, el principal en la enfermedad arterial periférica de nuestros pacientes que vemos día a día, pues sobre todo el tabaco.
El tabaco es la principal causa de la obstrucción de las arterias y actúa, pues, bueno, el tabaco ya sabéis que tiene un montón de sustancias cancerígenas, la nicotina es lo que crea la adicción por la dopamina, pero el monóxido de carbono va a producir una agregación de las plaquetas y por eso aumenta la trombogenicidad de las arterias. Esto hace que se obstruyan más fácilmente. Además, también tiene arsénico, cianuro, un montón de venenos más que van a producir una inflamación en la capa de la arteria, provocando estas placas de ateroma. Me gusta mucho que hayas sacado el tabaco en concreto, porque nosotros solemos hablar de otras cosas, pero nunca nos paramos a hablar del tabaco porque no es algo que tengamos muy cercano, porque claro, nosotros ni nos lo planteamos, pero sí que es verdad que hay mucha gente que sigue fumando y que el tabaco es un factor de riesgo para un montón de enfermedades. Claro, yo querría añadir que cuando la gente piensa en el tabaco o en las consecuencias, puede pensar solo en lo respiratorio, ¿no? En los pulmones que se te quedan negros, tal, pero estamos viendo que es uno de los principales factores de riesgo, acaba de decir, también de desarrollo de eventos cardiovasculares. O sea, que no es tontería esto del tabaco. Además, es que muchos de los factores que llevan a una enfermedad cardiovascular no los podemos evitar, como es la edad, no podemos evitar envejecer o a lo mejor ser hombre o tener algún factor genético que ya hayamos heredado, pero el tabaco lo podemos evitar clarísimo, ¿no? Igual que el sobrepeso o la obesidad, que es un factor también modificable y son de los que más afectan. En relación con esto de la aterosclerosis, una cosa que me llamó mucho la atención, hace nada vimos un estudio, ¿verdad, Delia?, del grupo de Valentín Fuster, que habían demostrado la regresión de aterosclerosis subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Subclínico quiere decir en gente que aún no había dado patología, que no habían tenido un infarto, por así decirlo. Estuvieron siguiéndolos durante 6 años y vieron que en un porcentaje de los estudiados esta placa de ateroma de colesterol como que se reducía en tamaño. Y por comentar alguna cosa de este estudio, ¿qué factores eran los que predecían esta regresión de la placa? Por ejemplo, el colesterol LDL bajo, no ser fumador, como acabamos de decir, ser joven, también lo acabamos de decir, y ser mujer. Y sin embargo, en otro grupo de personas esta enfermedad pues siguió progresando, como suele ser habitual. Y los factores que había aquí eran tener ese colesterol LDL elevado, la tensión arterial, que también la podremos tocar, elevada, fumador, hombre y mayor edad. Claro, a mí me sorprendió mucho porque yo salí de la carrera pensando que la aterosclerosis solo iba en una dirección. Solo era, empieza desde joven, se va a ir acumulando, más lento o más deprisa, pero no pensaba que pudiera ir hacia atrás. ¿Qué te parece esto? Pues a ver, me parece que es un hallazgo pues bastante importante y por profundizar un poquito, esto se ha visto que hay una regresión de placas de ateroma, pero en los estadios iniciales, que son placas blandas de lípido que todavía no está fibroso ni calcificado. Y aunque este estudio es muy reciente, ya creo que fue en 2016 en nuestro hospital, el doctor Cibeira hizo un estudio junto con el Hospital de Navarra que ya hablaba de las placas de colesterol y el potencial embolígeno o maligno de cada placa, ¿no? Que cuando son en estadios iniciales, pues alguna puede involucionar si eres muy agresivo en el tratamiento hipolipemiante, es decir, dar estatinas a a dosis altas en pacientes asintomáticos con placas de calcio puede hacer que involucionen. Sí que es interesante. El problema es que la realidad hoy en día es que los pacientes vienen a nuestra consulta con síntomas y con 40 años no tienen síntomas y no vienen a la consulta, vienen ya cuando hay una enfermedad establecida. Entonces, el papel nuestro más importante es hacer una prevención secundaria, ¿vale? Entonces, en pacientes em, claudicantes, en mi caso, ¿no? Que vienen porque las piernas le duelen, no pueden caminar, porque sus arterias no llevan el aporte suficiente de sangre hacia los músculos de la pantorrilla y cuando caminan una determinada distancia, pues se infarta el músculo y duele. Esto es lo que se conoce también como la enfermedad del escaparate, ¿no? La claudicación intermitente. Entonces, en estos pacientes lo primero que hacemos es, ojo, si estas arterias tan grandes ya están sufriendo, pues cómo estarán las del corazón, ¿no? O las del cerebro. Entonces, rápidamente mandamos pues un estudio a los cardiólogos, neurología, hacemos una valoración con ecodoppler de troncos supraórticos a ver si tienen calcio, porque el que tengan una obstrucción en las arterias de las piernas es grave y en un futuro, si se complica, puede acabar en una amputación, pero el que tenga una afectación del corazón o a nivel cerebral sí que puede ser potencialmente mortal. Entonces,
prevención secundaria en estos pacientes en nuestro campo súper importante. Una cosa que me parece interesante que a lo mejor la gente no médica no conoce, has mencionado placas blandas, intuyo que entonces también hay unas placas duras. ¿Podemos explicar un poco por encima para que la gente sepa esto qué es? ¿Qué diferencias tienen? Pues simplemente, bueno, tampoco conocemos todo exactamente cómo es, porque en cada territorio de nuestro cuerpo la distribución de estas placas también cambia. Sobre todo en las zonas donde hay turbulencias, donde las arterias se bifurcan, es donde más se suelen acantonar esta porquería. Es como una tubería de una casa, ¿no? Entonces, al principio, los depósitos de lípidos, y dependiendo también un poco del colesterol que está en mayor cantidad, pues las placas son blandas. Em, la evolución normal es que se vayan poniendo más duras hasta la calcificación, que eso nosotros lo vemos muy bien en un escáner o con una ecografía porque la hiperecogenicidad es diferente. Y también las placas blandas muchas veces hacen como si fuera una ulceración de la pared de la vena, de la arteria, perdón. Entonces, eso nos indica que es más frecuente o más grave porque pueden embolizar. ¿Vale? Hay como si fuera un nicho dentro de la arteria, como si fuera un pequeño nido y esa placa se desprende, con lo cual es potencialmente más grave. Puede viajar y embolizar a una arteria de menor calibre y taparla. Claro, y la consecuencia de ese taponamiento es un infarto. Claro, lo que estamos describiendo es que esa placa de colesterol no solo es mala porque tapona y deja menos calibre, sino que puede soltarse un trocito, ¿no? Viajar, llegar a una más pequeña y eso es el infarto, al fin y al cabo. Eso es. Has hablado de pacientes con esta claudicación, la enfermedad de los escaparates. ¿Qué se hace con estos pacientes? ¿Qué intervenciones se les hace cuando llegan a consulta? Bueno, lo primero, diagnosticarlos, porque muchas veces el dolor de piernas puede ser por otro motivo, puede ser por un dolor muscular o una patología de columna o cualquier otra causa. Y nosotros en la consulta con la exploración, la verdad es que nos da muchísima información, que esto simplemente es tocar los pulsos de la arteria tibial anterior, que se convierte en la arteria pedia en el dorso del pie, o de la tibial posterior. Muy sencillo. Si tenemos dudas, pues tenemos otras pruebas, ¿no? El Doppler, que es un artefacto muy antiguo que tenemos casi todos los vasculares en la consulta, nos permite registrar el flujo, la curva de flujo a través de la arteria. Si es trifásica, quiere decir que la arteria es blandita, que todavía no se ha calcificado ni se ha endurecido y que lleva un flujo pues normal, ¿no? Y cuando la arteria se va endureciendo por estas placas de calcio que hemos comentado, la curva de ese flujo va atenuándose, se convierte en una curva bifásica y luego se aplana. Em, con esas dos cosas muchas veces ya tenemos la información. Y el paciente, pues tenemos que ver si esa claudicación le invalida o no su calidad de vida. Porque un paciente que tenga 80 años y puede caminar 100 metros sin pararse, oye, pues déjalo, ¿no? No podemos tampoco hacer Milagros, pero sin claro. embargo, si es un paciente joven que con 100 pasos ya, pues, o 100 metros ya va a referir dolor, pues tiene mucha vida por delante, tiene muchas cosas que hacer y seguramente querrá caminar sin dolor. En los pacientes en los que quieren aumentar la distancia de claudicación, caminar sin dolor más metros, lo que hacemos es poner un tratamiento muy sencillo y muy barato, que es dejar de fumar y caminar. Parece un poco incongruente lo de que, jolín, no puedo caminar y me vas a mandar caminar, ¿no? A ver, ¿a qué estamos jugando? Pero les explicas que conforme tú caminas, lo que haces es estimular el desarrollo de circulación colateral. Si hay una arteria en la pierna que está tapada y no llega flujo, caminando vas a hacer que otras arterias pues se desarrollen, crezcan y lleven la sangre al pie. Es como las carreteras secundarias, ¿no? Y está demostrado que caminando, pues, 40 minutos, 1 hora, 3 días a la semana, durante 6 meses, estos pacientes mejoran, incluso sin dar ningún fármaco, ¿eh? Entonces, eso es superimportante. Está en tu mano, deja de fumar. Camina, superbarato y además te va a salvar, la pierna. Eso lo primero que hay que hacer. Además, ¿qué damos? Pues antiagregantes, porque hemos dicho que las placas de calcio, de colesterol, de ateroma, pues producen una trombogeneidad y van a producir una hipercoagulabilidad. Entonces, la sangre se va a poner como más espesa y es más fácil que se produzcan obstrucciones. Entonces, casi todos con la aspirina o el adiro. Además, para aumentar la distancia de claudicación, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que van a hacer que camine más tiempo sin dolor.
Y luego, pues sobre todo, que estén bien controlados en cuanto al colesterol, las LDL, la tensión arterial y el azúcar, la hemoglobina glicada. No lo hemos comentado, pero el ser diabético aumenta el riesgo de amputación en los pacientes claudicantes hasta por 10. Entonces sí que es un factor bastante importante y que hay que tener en cuenta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los diabéticos tienen más riesgo? ¿Es el azúcar en sangre el que perjudica Sí, estos la vasos? hemoglobina glicada alta se va a depositar en los capilares, en el endotelio. Entonces, la arteriosclerosis que hemos estado hablando hasta ahora afecta a las arterias grandes, ¿no? Es una macroangiopatía. Pero en los diabéticos además hay una microangiopatía, que es la obstrucción de las arterias más pequeñitas, las distales. Y es más peligroso, es potencialmente peor porque nosotros tenemos mucha más dificultad para poder dar riego a esas piernas cuando hacen falta. Entonces tienen un riesgo aumentado de amputación, los diabéticos. Ahora ya hemos hablado de lo que pasa en la enfermedad, yo pasaría a cómo prevenirlo. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para evitar desarrollar la enfermedad cardiovascular? A ver, el entrenamiento, el deporte es que es beneficioso para todo, a nivel físico y a nivel mental. Y cada persona tiene que hacer el deporte pues adecuado a sus características, a su edad, a su movilidad, a sus gustos, pero hay que tener movimiento para aumentar las pulsaciones cardíacas, para desarrollar más fuerza, más tonificación y estar preparado para todo. Claro, los pacientes que a mí me toca ver con enfermedad en las arterias de las piernas, pues tampoco eh, les puedes pedir mucho más y aunque ellos hagan, por ejemplo, es muy importante caminar, aunque puedan hacer bicicleta, nadar, porque es caminando como desarrollan las arterias de la pantorrilla, que es lo que le van a llevar a otros sitios. Me da igual que el cuádriceps lo tengas muy fuerte, muy potente y puedas ir en bicicleta si luego en tu casa no puedes ir del salón, ¿no? Al dormitorio, por ejemplo. Entonces eso es súper importante. Por mucho que hagan pesas, no, tienes que aprender a caminar. Y luego cuando eres joven, pues todos los deportes adecuados a tu gusto, ¿no? Otros factores, por ejemplo, además del deporte, puede ser la alimentación, ¿no? Tiene un papel fundamental en esto. ¿Qué podemos comentar aquí? La dieta que tiene es esencial, es que la dieta tiene que ser variada, una dieta mediterránea, pues rica en verduras, antioxidantes, frutas, todo productos frescos, lo que tu abuela comería, no le des un producto que tu abuela no reconocería como alimento, ¿no? Y evitar pues todos los procesados que tenemos tan al alcance y por falta de tiempo, pereza o facilidad en conseguirlos, pues eso evitarlo. Azúcar, nada, iba a decir muy poquita, nada y que la que provenga de alimentos frescos y de verduras. La alimentación es muy importante. Eso es la base hace poquito estudiando con mi pequeña en el colegio, naturales, hábitos de vida saludables, es que es eso, en la escuela desde pequeños, la dieta, dormir bien, descansar, el ejercicio, lavarse las manos, la higiene y ya está. Es la base de todo. Sí, y otro factor también importante parece ser el estrés, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sí, se ha visto que hay muchos eventos cardiovasculares, sobre todo el infarto de miocardio o infartos cerebrales producidos pues, por factores psicosociales como es el estrés. El estrés lo que hace es aumentar el cortisol. Y para un ratito bien, pero cuando es de forma prolongada y sostenida y mantenida en el tiempo, lo que hace es aumentar también citoquinas inflamatorias y que van a acabar pues alterando nuestra calidad de vida. El corazón va más rápido, respiramos también más rápido y muchas veces también hace que la tensión aumente y es un circuito, vamos, que va a acabar con un mal, mal desencadenante, vamos, puede acabar con un infarto. Igual que la tristeza, la depresión, la ansiedad, también son factores que se nombran menos, pero son muy importantes y afectan a que el número de eventos cardiovasculares pues sea mayor. Estamos hablando mucho de patología arterial, ¿no? Como si fuesen los únicos vasos que hay en el cuerpo, pero hay otros vasos también muy importantes como pueden ser las venas. No hemos comentado nada de ellas. ¿Qué podemos hablar de las venas? Claro, en la especialidad de angiología y cirugía vascular vemos las arterias, vemos las venas y también tratamos los linfáticos, ¿no? La patología linfática. Las venas, pues, hacen un poquito la función de recogida de sangre de las arterias hacia el corazón. Y normalmente, cuando enferman estas venas, la pared se dilata,
acumulan más sangre de lo normal y se transforman en varices. La circulación venosa superficial que vemos a simple vista en la exploración se transforma en varices. Pero la patología venosa da para mucho, porque también tenemos la enfermedad tromboembólica venosa, la embolia de pulmón, la trombosis venosa profunda y otros síndromes compresivos abdominales, ¿no? Como las varices pélvicas y otras patologías que también son muy frecuentes. ¿Y los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad de las venas son parecidos a los de las arterias o hay alguna cosa diferencial? Son diferentes grupos de pacientes, aunque muchos tienen las 2 cosas. Sobre todo en las varices, el factor bueno, estamos hablando de pacientes jóvenes, mujeres, aunque también afecta a muchos hombres, pero la mayor parte de la población a la que afecta son mujeres que trabajan mucho tiempo de pie, sobre todo la bipedestación prolongada hace que estas varices, pues, vayan dilatándose poco a poco. Muchos con factores ya hereditarios, es frecuente ver a la madre, a la hija, a la tía, todos con varices y el sobrepeso también afecta. El sedentarismo es una medida muy importante, el estar quieto sin hacer ejercicio también hace que esa sangre se vaya acumulando en las venas del pie y de la pierna y vayan dilatándose. Claro, porque ¿cómo funcionan estas venas? Hemos dicho que las arterias salen del corazón con nutrientes, oxígeno, pasan por nuestras células, vamos a decir, dejan lo bueno, cogen los desechos y son las venas las que la llevan otra vez. Estas venas, claro, si por ejemplo, si bajan desde el pie, tienen que subir contra la gravedad. ¿Cómo consiguen impulsar esta sangre hacia arriba? Pues hay diferentes mecanismos. Uno de ellos son las válvulas. Las válvulas cierran la vena y hacen que la sangre pues, no caiga de nuevo al pie, como decías tú, para vencer la fuerza de la gravedad. Además, con la contracción de los músculos de la pantorrilla, también hacen como pequeñas oleadas para elevar la sangre hacia el corazón. Por eso caminar es tan importante. ¿Vale? Y además también en la planta del pie hay como una almohadilla, una esponja que impulsa toda la sangre también hacia arriba. Hay otros factores como la respiración, que crea una presión negativa, que también aspira un poquito para que suba la sangre, pero sobre todo las válvulas. Entonces, por ejemplo, gente que tenga que trabajar de pie o pasar mucho tiempo de pie, que prueben a moverse, a caminar aunque sea, o activar estos músculos, ¿no? Ya que van a estar Eso de pie. es. Hacer dorsiflexión del pie, ponerse de puntillas, caminar y sobre todo las medias de compresión. Es la medida más eficaz para evitar que las piernas duelan y que las venas se dilaten. Lo que pasa es que no todo el mundo tolera las medidas de compresión, si no se las dan de su talla pero si se puede es la medida. Además es algo que yo me planteaba bastante porque cuando estaba haciendo las prácticas en las especialidades quirúrgicas veía que había gente que las llevaba y yo me planteaba, oye, ¿esto realmente es necesario? Y ahora, pues, como La tú gente que dices, prueba y que lleva unas medias que son adecuadas ya no se las quita. Sí, porque es verdad, es que es una sensación de descanso durante todo el día. Hoy en día que tenemos una vida pues bastante movida, salimos pronto por la mañana, llegamos a casa y al final de la tarde, de la noche ya estás agotado. Y eso pues muchas veces tiene un componente muscular, pero también vascular. Y eso se puede solucionar y de hecho la media de compresión es fantástica. Y si no hemos podido prevenirlo y ya han aparecido estas varices, ¿qué podemos hacer? Igual que hemos comentado la solución en personas que claudicaban, ¿no? Que no podían andar, ¿qué solución tienen estas personas con varices? Pues a ver, muchas veces el paciente viene a la consulta por estética, dice que no le duelen las piernas y lo que quiere es quitarse esas varices tan dilatadas, pero otras veces sí que es verdad que hay signos ya de sufrimiento en lo que es la piel del tobillo. Cuando estas venas están tan dilatadas, aumenta la tensión venosa a nivel distal y eso va produciendo una inflamación sobre todo en los tejidos que van liberando pues sustancias inflamatorias, la hemosiderina de las células sale y se crea esa coloración marrón o negra que dice la gente mayor en los tobillos. Y el paso siguiente es la úlcera. La úlcera venosa afecta la calidad de vida pues una barbaridad, porque son úlceras que tardan mucho en cerrar, llevan pues muchísimas curas, inmovilización y es un fracaso de la asistencia sanitaria, podríamos decir. Entonces hay que prevenirlo. ¿Y cómo lo prevenimos? Pues con una intervención. La mejor manera hoy en día y la que más evidencia tiene de que es efectiva a largo plazo son las técnicas endovenosas térmicas.
Eso es que con un catéter por dentro de la vena las tratamos. Ahora ya no hay que hacer heridas grandes, grandes incisiones, ni reposo. Hoy en día la verdad es que la recuperación es muy rápida, te permite hacer una vida normal y son técnicas muy poco agresivas. Otro concepto que hemos mencionado es el de enfermedad tromboembólica venosa. Y claro, si estas venas no funcionan bien, no pueden subir la sangre hacia arriba, la sangre se va a quedar abajo. Y el tener sangre quieta ahí abajo puede tener riesgo para nuestra salud con esta enfermedad tromboembólica. Sí, el éstasis venoso es una de las causas de la trombosis venosa profunda. Hemos comentado de las varices, es como una patología de la enfermedad del sistema venoso superficial, ¿vale? El que vemos a través de la piel. Sin embargo, las trombosis, las graves, las que dan embolia de pulmón y que pueden producir pues, mortalidad, esas se producen en las venas profundas, las que van entre los músculos, ¿vale? Por debajo pues, de la fascia que separa, ¿no?, la piel del músculo. Y esas venas, cuando se trombosan, la mayoría de las veces no sabemos la causa, suele ser idiopática. Y también hay un porcentaje que se une a factores genéticos. Eso quiere decir que hemos heredado de nuestros padres algo, un gen que hace que tengamos unas moléculas en la sangre que convierten esa sangre pues, en trombos, la hacen que sea como más espesa. Eso sumado a desencadenantes, como puede ser la inmovilización, una cirugía que no te permite pues, caminar, anticonceptivos, el tabaco, hay una serie de factores que van a desencadenar esa trombosis en pacientes que ya son susceptibles de padecerla. Y más o menos el mecanismo de esta trombosis, ¿cuál es? ¿Cómo llega a el pulmón o Claro, a...? las venas recogen toda la sangre del corazón, perdón, de las extremidades, ya sea de los brazos, de las piernas, y la llevan hacia el corazón. Pero antes pasan por el pulmón para oxigenar la piel, para oxigenar todos los órganos. Entonces, en ese pulmón, ese trombo que viaja puede obstruir pues toda la circulación y dar un infarto pulmonar, una embolia de pulmón. Para terminar, nos gusta acabar así un poco más filosóficos, ¿verdad? Si podemos decir. Y la pregunta que nos gusta hacer es, con todo lo que has vivido, con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué consejo le darías a esa Cristina de 20 años si te pudiera escuchar? Pues esa Cristina yo le diría que volviera a hacer medicina, porque te da muchísima gratificación y la verdad es que volvería a formarme como especialista en angiología y cirugía vascular. Y también le diría pues que no hay prisa, que todo llega, que frene un poco, porque el estrés es una de las causas importantes pues, de evento cardiovascular. Por mucho que controles el sedentarismo, la alimentación, si luego estás estresado, pues ojo, cuidado. Y yo creo que eso sería mi mensaje. Y otra pregunta que va un poco en la línea es, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? Vaya pregunta. Pues el sentido de la vida. A ver, yo no paro de comentar entre amigos, familia, que no hay nada más seguro que nos vamos a morir. Y más cuando tenemos una profesión que estamos continuamente con enfermos y que vienen a la consulta contándote pues, preocupaciones. Entonces, eso es una cosa que no podemos hacer nada y que a todos nos va a tocar. Entonces, mientras tanto, pues vamos a estar bien, vamos a cuidarnos, vamos a disfrutar de la mejor manera y podemos cambiar nuestro sentido de la vida cuando queramos, ¿no? De decir, oye, vamos a parar, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cambiar el rumbo, ¿no? Puedo modificar algo como hacíamos, pues el tabaco, el ejercicio, ¿no? Y orientarlo, reconducirlo hacia donde queramos. Y si podemos un poco conectar pues tanto la mente con el espíritu y el cuerpo y poder estar en bienestar ante cualquier circunstancia, yo creo que va a ser todo mucho más fácil. Precisamente un poco en esa línea es en lo que va este podcast, ¿no? Que Mm, sabemos que a todos nos va a llegar nuestra hora, pero sí. si podemos retrasarla, ¿verdad? Lo máximo posible Ujú, con hábitos que no cuestan tanto, ¿no? Hemos ujú, hablado de caminar, de no estresarnos tanto, de comer bien, ujú. que todos lo sabemos en realidad, Sí, lo que cuesta es aplicarlos, sí. ¿verdad? Ujú. Pues por nuestra parte ya no hay más preguntas, ¿verdad, Delia? Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que hemos disfrutado un montón de la entrevista, nos has aportado un montón y seguro que a los oyentes también.
Así que a vosotros, gracias por escuchar un episodio más. Si nos queréis apoyar, ya sabéis que hay diferentes formas gratuitas de hacerlo. Suscribiros a nuestro canal, dejar un comentario de lo más curioso que os ha parecido del podcast, de si os ha gustado, de cosas a mejorar y también compartirlo con la gente a la que creáis que le puede ayudar. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós. Adiós.